Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Deseo que Dios los esté bendiciendo a la vez que me uno al deseo de Dios. ¿Qué ese es el deseo de Dios? Dios desea bendecirte en esta preciosa mañana. Así como dice la Biblia, sus misericordias son extendidas por Dios todos los días y son nuevas cada día. Enviamos saludos fraternos a Auxi García, también enviamos saludos fraternos a Emir Alec, también a Lisette Sánchez. Dios te bendiga, a toda tu familia y toda tu casa. Saludes también a la Chiqui Blas, así me envían el nombre. Dios te bendiga. Dios bendiga también a Antonio Cuadra, toda la familia, María Teresa Cuadra, bendiciones, a Pablo Torres, a don Marcial y a doña Yolanda, que en Diriamba son constante escucha del programa. Dios les bendiga. También a la familia Hernández aquí en su totalidad, desde nuestro hermano Roberto, Santiago, hermana Ruth Belia, Karen, hasta los niños, que Dios los bendiga a todos. En Diriambas también Dios bendiga a la familia Sánchez, la familia Gutiérrez, que son muchos, y también a Francisco Romero, que hemos estado clamando a Dios, también por el sobrino de nuestra hermana Margarita Gutiérrez. Dios le bendiga. A nuestra hermana Argentina Morales, bendiciones, y también a Miguel Ruiz, Dios le bendiga. Dios bendiga pues a cada una de las personas que nos están sintonizando en la radio, a Michaelin Mendieta, a Ruth Bejarano, a Joel Reyes. Dios les bendiga a los profesionales del volante como Leonel Barahona, Richard Barahona. Bendiciones pues a todos. Hoy vamos a reflexionar un poco en un pasaje bíblico que los que tienen su Biblia pueden leerlo en el libro de Marcos, en el capítulo 6. Leeremos del versículo 45 al versículo 56. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Hay una razón por la cual no se ha hallado cabida en los corazones a la palabra de Dios. Nos encontramos con muchos refutando la Escritura, y algunos no tienen la buena intención de obedecer la palabra. Y es normal, porque en el presente nos encontramos con multitudes enteras que rechazan la Biblia. Hay algunas personas que ellos vehementemente refutan las Escrituras, pero eso solamente se debe a una condición: el endurecimiento de los corazones. Este pasaje bíblico detalla sobre el mismo. Si nosotros observamos, dice la palabra del Señor que Jesús estaba atendiendo a los miles de personas que en ese instante les había dado de comer. Y es así que quizás los mismos discípulos, vedados sus ojos, no podían o no entendían el milagro que se acababa de suscitar por medio del poder de Jesús. Es lo que pasa hoy en día. Muchas personas no entienden cómo Dios obra. Algunos quieren que Dios obre como ellos piensan, pero no es así. Recordemos que Dios es todopoderoso
nosotros simplemente somos mortales, que lo único que debemos de hacer es aprender a confiar en lo que Dios va a hacer. Es así el caso particular que dice la Biblia que Jesús les empezó a despedir y le dijo a sus discípulos que fueran a Betsaida porque ahí les iba a ver. Es un hecho de que Jesús jamás iba a abandonar a sus discípulos. Es un hecho de que Jesús, hermano en el Señor, Él nunca te va a abandonar. Aquellos que confían en Él, la misma Escritura especifica, dice que nunca serán avergonzados jamás. Es así que cuando termina el milagro, Jesús se queda aún despidiendo a la multitud. Y es así que le dice a los discípulos, pues váyanse a la otra ribera, Betsaida, ahí llego yo. Y aquellos se van, mientras Jesús sigue atendiendo a la gente que estaba ahí. Y es un hecho, Jesús tiene toda la disposición para ayudarnos. Jamás de los jamases Él ha abandonado a alguno. Siempre observamos que ahora en el presente Jesús, cuando asciende a los cielos, dice: pedid todo lo que querráis y os será hecho, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyéndolo, dijo Jesús, lo recibiréis. Recordándote que Jesús no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como lo detalla la Escritura. Es así que mientras Jesús se queda despidiendo a la multitud, despidiéndolo, asumo, saludándoles, hablándoles y sobre todo dándoles consejos, porque ese es el propósito de la Escritura, darte consejo para que tú abandones nuestra vida de pecaminosidad que hemos llevado y que podamos venir delante del autor y consumador de esta nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, dice la Biblia que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Algo que me llama la atención es que por lo visto pasó más de una hora en que los discípulos habían partido hacia Betsaida, y que en ese instante Jesús, dice la Biblia, después que despide a la multitud, sube al monte a orar. Algo que debemos de saber es que Jesús siempre insta a su pueblo a orar. Aquellas personas que quieren tener fe, debemos de orar. Recordemos que la oración es la comunicación que tenemos con el Padre, y es más, la Biblia especifica que debemos de hacerlo. La Biblia dice claramente: velad y orad, dijo Jesús a sus seguidores, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, siempre está anuente, pero esta carne es débil. Es así que Jesús quiere que tú siempre ores. Y dirán algunos: ¿y por qué vamos a orar? Como alguna persona me dijo. Algunos quieren orar solamente cuando están alegres, cuando están sanos, cuando están rodeados de bendición, pero no, nosotros debemos de orar a Dios en todo tiempo. Lo más difícil, o en el momento más difícil de orar, es cuando estamos siendo atormentados por los problemas o cuando tenemos dificultades. Allí sí es difícil que la gente ore, pero son los momentos más necesarios, porque debemos de saber que a través de la oración y el ayuno es que nosotros vamos a empezar a superar los obstáculos que en la vida siempre vamos a tener, y vamos a superar aquellas artimañas con las cuales el diablo muchas veces se levanta para impedir que tú y yo seamos alcanzados para salvación y vida eterna. Es así que Jesús se queda orando, y me imagino que en la oración que Jesús hacía siempre iban incluidos sus discípulos. Por lo menos yo estoy a cargo de un grupo, y aquí en Diriamba, que estamos levantando un campo blanco, como normalmente se le llama, y cuando nosotros adquiramos nuestro terreno, pues vamos a edificar nuestro templo con fe. Y algo que debemos de ver es que siempre en mis oraciones los tengo a todos, aquellas personas que asisten con regularidad, así también como aquellos que lo hacen esporádicamente. Siempre oramos por ello, y lo hacemos porque hemos entendido que es un deber, y sabemos que la oración eficaz, como dice la Biblia, del justo tiene poder. Jesús, ¿por qué dice que la oración del justo tiene poder? Porque Dios va a responder esas oraciones. Ese clamor que tú estás elevando hoy al cielo, quizás hoy en su presente no has recibido la respuesta, pero tenlo por seguro, tu respuesta tarde o temprano vendrá en el momento de Dios. Porque hay veces que nos desesperamos cuando estamos pasando por momentos angustiosos. Queremos que Dios nos resuelva ya, en su momento, en su instante, y muchas veces no funciona así.
porque también Dios prueba en nosotros la paciencia. ¿Estamos esperando realmente en que Dios responda? ¿Estamos esperando en la respuesta que sabemos que viene del trono de la gracia de Dios? Eso es paciencia. Aquellas personas que se desesperan es porque no la tienen. Pero cuando tenemos esa paciencia, sabemos que en Dios siempre pues vamos a tener una respuesta. Mientras Jesús sube al monte a orar, dice la palabra del Señor, y que cuando venía la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Esto habla de que la tormenta estaba atrasando el traslado de los discípulos a Betsaida. Esto habla pues que esta tormenta se había levantado y los discípulos estaban haciendo todo el esfuerzo por superarla. Quizás en el momento más difícil es que Jesús se apareció, porque quizás muchas veces nosotros hemos aprendido a confiar en nuestras facultades. Ellos eran pescadores, quizás estaban acostumbrados a todo tipo de tempestad antes de haber conocido a Jesús, y quizás ellos cuando miran la tempestad, ellos recurren a su entendimiento o a lo que ellos saben para enfrentar esa tempestad. Y es ahí cuando debemos de entender que muchas veces estamos luchando solos. Me encuentro a muchas personas en el presente que se encuentran luchando solas. El día de ayer fui a visitar a una persona y esta persona estaba en angustia ya. Y algo que yo le pedía al Señor era porque Dios le diera entendimiento, porque yo quería que ella aceptara a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Quizás algunos de los familiares no lo entendían, pero yo sí lo entiendo. Si queremos tener parte con Cristo en el reino de los cielos, es en vida que hay que aceptarlo. No podemos aceptarlo ya muerto, no. Nuestra decisión es mientras estamos vivos. Y es así que la palabra de Dios dice que aquellos hombres pues estaban enfrentando la tempestad, pero es muy diferente que tú enfrentes la tempestad y los problemas solo a que lo hagas con Jesús. Y aquí nosotros observamos que en medio de la noche dice que la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Este versículo habla solamente de algo, habla de la presencia de Dios. ¿Por qué dice la Biblia y viéndoles remar con gran fatiga? Esto habla de que cuando Jesús estaba orando, él inmediatamente, debido a su presencia, recordemos que Jesús es Dios mismo, él empezó a observar a sus discípulos que estaban pasando por esa tormenta. Muchos de nosotros me han expresado algunas personas y me dicen: es que Dios me ha dejado solo. No, nunca te ha dejado Dios solo. Jamás en esta vida, si tú le has invocado, lo has aceptado como tu Salvador personal, si lo has invitado a ser parte de tu vida, Él no te va a abandonar. Jesús, Él es fiel. Dice la Biblia: los que están en mis manos, dijo Jesús, jamás serán avergonzados, jamás. Esto habla de un cuidado que Dios tiene por todas aquellas personas que hemos sido elegidos como sus hijos. El caso que leíamos, Dios había elegido a estos 12 varones, a estos 12 discípulos, para ser instruidos en la enseñanza del Evangelio, y por ende el Señor iba a cuidar de ellos. Aquellas personas que militan en alguna iglesia cristiana evangélica, pues Dios les está cuidando. Han pasado quizás como estas personas por una tormenta y ellos han dicho: oh, el Señor me dejó en los momentos más difíciles. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses, que Dios te ha abandonado. Pero el que te levanta la tempestad, el que te levanta la tormenta, es el enemigo de las almas, Satanás, el diablo. Asumo que en este presente pasaje bíblico, me imagino que el enemigo, que tiene cierto poder, no más que Dios, pero tiene poder, él pensó acabar con los discípulos, él pensó ahogar a los discípulos, pero no es el caso, que no es así en Dios. Recordemos que este pasaje bíblico significaba de que Dios estaba pendiente de sus discípulos, estaba en el monte orando, pero él en la presencia mira que los discípulos prácticamente ya llegando la madrugada a las últimas 3 horas de la noche estaban remando, estaban esforzados, y Dios quiere eso de ti y de mí.
no nos vamos a dejar hundir por los problemas, no nos vamos a dejar hundir por las circunstancias adversas que enfrentamos en la vida, sino que debemos de hacer un esfuerzo y sobre todas las cosas esperar en Jesús. Aquí este versículo detalla claramente que Jesús estaba pendiente de ellos y viéndoles remar con gran fatiga. Qué importante es de que el evangelio lo hemos retomado con disciplina. Yo me encuentro muchas personas que hoy van a la iglesia, mañana ya no quieren ir, pasado van a la iglesia, luego no tienen ánimo de ir, que quieren ir y no. O sea, son personas indecisas que el Señor Jesús dio una parábola acerca de estas personas, que son aquellas personas de doble ánimo. Hoy están, mañana no están, hoy están, mañana no están. Y dice la Biblia que son como las personas que son llevadas como las olas del mar que van y vienen. Cuando nosotros hemos tenido con convicción el aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, no nos va a impedir lo que las personas expresen de nosotros, no nos va a importar lo que la gente se exprese, lo que la gente diga, sino que tenemos un compromiso con el Señor. Y sabemos que es a Él que le servimos. El esfuerzo, como ellos estaban haciendo, la fatiga quizás por las cuales pasamos en el evangelio, nos daremos cuenta que cuando nuestras fuerzas empiecen a desfallecer, es ahí donde Jesús aparece. Pero Él quiere que nosotros estemos trabajando en su obra. Que creo que la otra vez le dije que si ustedes nos diéramos cuenta, los ángeles tienen una disposición total. Ellos anhelan que Jesús los mande a predicar el evangelio. Vendrían a predicar el evangelio con todo amor. Ellos han visto que su líder murió en la cruz del Calvario. Ellos han visto que su jefe, que era en el cielo, el príncipe de los ejércitos de Jehová, se hizo carne, se hizo hombre. Y no solamente eso, dio su vida en rescate por unos seres que eran inferiores a los mismos ángeles. Entonces, si nosotros observamos, esto ha despertado en el corazón de los ángeles una disposición. Ellos anhelan, su corazón se llena de fervor. Los ángeles quisieran que Jesús en cierta ocasión les dijeran: vayan a predicar a los hombres, y les aseguro que esos ángeles vendrían a predicar con ahínco la palabra de Dios. Pero como vuelvo y digo, es un privilegio que el Señor nos ha dejado a los hombres de comunicar las buenas nuevas de salvación que solamente están en Cristo Jesús. Y es así que el pasaje bíblico relata que Jesús les miraba y los miró con gran fatiga. Y dice que el viento era contrario, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, entonces vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Por qué Jesús siempre se nos quiere adelantar? ¿Quién quiere estar adelante? Recordemos que el Señor Jesús es claro. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él no iba a permitir que sus discípulos fenecieran en este lago o se ahogaran, sino que el Señor Jesús iba a proteger esas vidas. Es el único propósito de Jesús, amigo que me escucha. Dios quiere proteger, y ahora no estamos hablando de una vida física. Dios quiere proteger tu vida espiritual. Dios quiere proteger nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Él quiere que nadie, absolutamente nadie, fenezca o se pierda, sino que todos tengamos parte con Cristo en ese reino eterno, que es lo difícil de entender de los hombres. Pensar que en el cielo hay un reino eterno donde Cristo es el Rey, y que sencillamente, como ellos no lo ven, hablamos de visualmente, no lo ven porque quieren verlos con los ojos. Pero ese reino no se puede ver con nuestros ojos carnales, se tienen que ver con nuestros ojos espirituales, con ojos de fe, con ojos de creer en Jesús, con ojos de que sí existe, y que eso detalla una confianza que tenemos en el corazón, aceptando lo que Cristo tiene para ti. Y dice la Biblia que Jesús empezó a querérsele adelantar, algo sobrenatural que se estaba apreciando en este milagro, porque es un milagro del Señor, una manifestación de poder de Jesús a favor de su pueblo. No sé si me entienden, es una manifestación de poder de Jesús a favor de su pueblo. Esto habla que en medio de las tormentas y las similitudes por las cuales pasamos, si tú oras y clamas a Jesús, entonces habrá una manifestación de poder para que Dios te lleve donde Él te va a llevar.
Nada puede impedir que tú seas salvo, al menos que nosotros renunciemos el servirle a Cristo. Por eso era de suma importancia para mí que esa persona dijera: acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, porque no solamente Jesús lo iba a escuchar, también Satanás, el diablo y todos los principados iban a escuchar que esta mujer estaba aceptando a Jesucristo y que simplemente ella iba a tener parte con Cristo en el reino de los cielos. Así funciona esto. No podemos nosotros tener parte con Cristo si no hemos militado en el evangelio, si no hemos aceptado a su Cristo. No podemos ser parte de este reino si no aceptamos a nuestro Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puedes aceptar a los que tú quieras, pero el Rey de este reino se llama Jesucristo. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando los discípulos empiezan a ver que Jesús empieza a adelantárseles y va hacia adelante, ellos empiezan y se turban. Es lo que pasa con aquellos corazones que no tienen la suficiente fe. Cuando Dios quiere obrar en tu vida, nosotros muchas veces no se lo permitimos porque no confiamos. Recordemos que Jesús, antes de hacer un milagro, Él les decía: conforme vuestra fe recibid. Significa que si aquellas personas no tenían fe, pues ¿qué iban a recibir? Si tú no tienes fe en Jesucristo, si tú no crees que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, si tú no crees que Jesucristo pagó el precio de tu salvación y aún andas en tus delitos y tus pecados, pues entonces esta manifestación de poder de Dios para salvación y vida eterna no la podrás experimentar en tu vida. La única manera de que puedas experimentar en tu vida el poder de Dios es porque tú estás siguiéndole. Estos discípulos era lo que estaban haciendo, eran sus discípulos, no iban a ser defraudados por su maestro. Y dice la Biblia que ellos, los discípulos, están ellos luchando. ¿Cuántos? Yo no sé, pero a los hermanos les digo: estamos luchando por la obra, estamos esforzándonos, predicamos, evangelizamos, anunciamos las buenas nuevas de salvación, vamos donde los vecinos, vamos a orar por los enfermos. Es el trabajo que Jesús quiere que hagamos, sabiendo que yo no soy el que sano, pero el que sana está conmigo. Yo soy un siervo de Él. Y dice la Biblia que los discípulos empezaron a ver que Jesús iba caminando sobre el agua. Y esto, vuelvo y digo, la manifestación de que Dios tiene el control sobre todo. Cuando Jesús está contigo, entonces Dios asume el control sobre tu vida. Y es ahí cuando la salvación es algo factible. Para aquellas personas que dicen la salvación es imposible, es aquellas personas que siempre no han invitado a Jesús para que les dirija sus vidas. Y aquí en este pasaje bíblico ellos empiezan a ver que Jesús va caminando sobre el mar. Asumo que con paso acelerado. Había que proteger a los que le servían, había que proteger a aquellos que iban a seguir con la predicación del evangelio, con el trabajo que él había iniciado en este mundo. Y es así que dice la escritura que cuando ellos le empezaron a ver, se turbaron. En otras palabras, tuvieron temor y dijeron: oye, pero ¿qué pasó? ¿Quién es ese que va ahí caminando sobre el mar, caminando sobre las aguas? Y ese es nuestro Señor, el Cristo, que en esta mañana yo te predico, y es el que quiere tener control sobre tu vida y que tú puedas superar quizás la tormenta que tú pases. Porque este es un pasaje que se aplica en la persona. Nosotros hemos visto personas. Yo conozco una niña que la familia, el papá y la mamá se divorcian, y eso es tormentoso para ella. En las conversaciones que tengo con ella, ella me ha expresado que prefiere morirse antes de que irse a vivir con sus padres separados. Y para ella, a su corta edad, pues es un tormento. Otro tormento puede ser una enfermedad incurable, o una enfermedad que, como los médicos han dicho, pues ya no hay cura. Pero en esta mañana yo te anuncio de que el hombre llega hasta su fin, pero ahí es donde Dios empieza. Aquí los hombres estaban llegando ya a su fin y ellos no podían con esa tormenta, ellos no podían con ese problema, pero es el momento preciso en que Jesús aparece. Y cuando ellos se turban, comienzan a decir: oye, ¿qué es esto? Un fantasma, decía en un pasaje bíblico paralelo al que leo. Y dice la Biblia: pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 palabras que infunden fe en el creyente y aquellos seguidores de Jesús. Tened ánimo. En otras palabras, nunca te desanimes.
Oye, pero estamos pasando por un problema, pero no te desanimes, sino que ten el esfuerzo, confía en el Señor. Vas a salir adelante. Quizás sea una deuda, empecemos a trabajar, pidámosle al Señor que abra esas ventanas de los cielos. Vamos a salir adelante, porque el Señor Jesús te dice en esta mañana: no temas, no temáis, le dice Jesús, tened ánimo. Y luego dice: yo soy, no temáis. En otras palabras, cuando Jesús está contigo, todo es posible. Vuelvo y digo, la salvación, escucho muchas personas ahí: no, eso es imposible, nadie lleva el evangelio. Aquí la gente tiene un sinnúmero de objeciones cuando se les predica el evangelio, pero no es así. El Señor Jesús, Él dice: no temáis, yo soy. Lo único que debemos de hacer es que Jesús tome control de nuestras vidas, y en este viaje que llevamos, porque la vida se puede hacer una comparación, es como un viaje que llevamos, que sea Cristo nuestro acompañante. Y es así que dice la Biblia que Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y cuando se calmó el viento, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Se maravillaban, ¿por qué? Porque ellos, aún siendo seguidores de Jesucristo, no sabían que Él era Dios entero, Dios poderoso, Dios que todo lo puede. Y por eso la gente no sigue a Jesús, porque ellos creen que fue un profeta, creen que fue alguien que se levantó con poder, pero no creen que es el que te puede salvar y que te puede librar de la vida tormentosa que muchas veces llevamos. Al final vemos que dice la Biblia que ellos no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Será que ese es el caso nuestro por el cual no seguimos a Jesús? Hemos endurecido nuestro corazón, creemos que estamos en lo correcto y quizás las mismas escrituras hace triza todas nuestras creencias, pero no lo aceptamos porque quizás no creemos. Eso es endurecimiento de corazón. Pero en esta mañana el Señor te dice: no temas, Él puede cambiar tu corazón. Recuerda que en el libro de los profetas Él dijo: hijo mío, dame tu corazón, entrégale tu corazón a Cristo y permite que Él en este viaje de la vida te lleve a salvación y vida eterna. Dios les bendiga, el tiempo se agota. Solo daré gracias. Oh Dios y Padre que estás en los cielos, sé que en esta mañana has estado conmigo, Dios, pero yo sé que tú también estás con aquellos que te claman. No sé, Dios mío santo, cuáles sean las necesidades, Dios, de las personas que en esta mañana han escuchado la prédica, pero yo sé que tú puedes ayudarles, Señor. Y es más, sé que estás dispuesto a ayudarles, Dios. Te ruego de manera especial en esta mañana, pues, que tú me respaldes, Dios, y que en el nombre de Jesús, Dios mío, toda tormenta por la cual las personas estén pasando se aquiete en tu nombre, Jesús. Que ellos te inviten a subir, Señor, en el barco de su vida. Que ellos te inviten, Señor, a que tomes control, Señor, del timón de sus vidas, para que ellos puedan salir airosos, Señor, y que ellos puedan estar recibiendo esa sanidad que anhelan. Ellos puedan estar recibiendo esa bendición que anhelan. Ellos puedan estar recibiendo, Señor, tu protección y sobre todas las cosas esa vida eterna. Te clamo por la Tinita, Señor. Pon tu mano de sanidad, Dios mío, sobre ella, Dios. Reprende todo yugo de opresión, todo yugo que el enemigo quiera poner en contra de la vida de los oyentes. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, se deshacen ahora. Derribo principados, potestades malignas, Dios, que estén haciendo fuerza, Señor, que estén haciendo fuerza en contra de los oyentes. Y te pido que en esta mañana ellos puedan levantar sus manos hacia ti y puedan recibir esa fortaleza que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, espero que la reflexión sea de ayuda. Para el día de mañana vamos a tomar otro tema, si así Dios lo permite. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.